Gabriela Larriati. Gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros asambleístas. Bueno, en esta tarde, al igual que mis compañeros de la comisión, rechazo la actitud que tuvo el presidente de la Corporación Financiera Nacional al negarse a comparecer y al excusarse a última hora a comparecer a la comisión en la última fecha para dar la información que ya fue desclasificada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, estoy en mi obligación de explicarle al Pleno de la Asamblea Nacional y al país el porqué de mi abstención en el informe que ha sido presentado por la comisión. Y esta razón es una razón puramente legal, como tiene que ser, como es mi actitud y mi accionar siempre en la Asamblea. Los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que los asambleístas pueden solicitar información a los funcionarios públicos y si es que esta no se entrega o se entrega de forma incompleta, el requirente debe poner en conocimiento del presidente de la Asamblea a fin de que el CAL remita a una comisión especializada y ésta solicitará la información, luego de lo cual, si el servidor no comparece, se convierte en una causal de juicio político. Sin embargo, hay que aclarar que no todo servidor es sujeto de juicio político. Los artículos 129 y 131 de la Constitución establecen que la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político del presidente, vicepresidente de la República y por el incumplimiento de funciones constitucionales y legales de los ministros de Estado, procurador, contralor, fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación y demás autoridades que determine la Constitución. Se debe señalar que las únicas autoridades que determina la Constitución son las mencionadas en estas dos normas. Así, la Corte Constitucional se pronunció el 29 de enero de 2020 y estableció que la responsabilidad política no deriva del nombre que se le otorgue a determinado cargo o el rango que se otorgue a un funcionario en decreto ejecutivo, sino de las importantes funciones que cumplen, por lo que afirma que para determinar si uno de estos servidores públicos es sujeto de juicio político, la denominación será indiferente y lo que hay que determinar es si ejerce funciones propias de ministro de Estado. La Corte destaca que otros funcionarios que ejercen rectoría de políticas públicas, pero que no se encuentran en el mismo supuesto que los ministros de Estado, no pueden ser sujetos a juicio político, ya que no se encuentran determinados en el artículo 131 de la Constitución. La Corte Constitucional emite dictamen interpretativo y señala que la responsabilidad de los políticos, de los ministros de Estado, deriva de sus funciones, por lo que los secretarios de Estado, los ministros sectoriales, los ministros coordinadores, siempre que ejercen funciones de rectoría de las políticas públicas en el área de su cargo, tienen la misma responsabilidad política que los ministros de Estado y por lo tanto pueden ser enjuiciados políticamente. En este caso concreto tenemos que la Corporación Financiera Nacional está regulada por el Código Orgánico Monetario y Financiero, que estableció la posibilidad de crear entidades del sector financiero público a través de decreto ejecutivo y el artículo 365 establece que estas entidades en el ejercicio de sus actividades y servicios financieros se rigen, entre otras, por las normas del Código, las emitidas por las juntas y por sus directorios. A la expedición del mencionado Código, la Corporación Financiera se encontraba autorizada para operar de acuerdo a su ley de creación, hasta que mediante decreto ejecutivo publicado el 25 de enero del 2016, se reorganizó la institución y se estableció que la máxima autoridad de dicha entidad es del directorio, presidido por un delegado permanente del presidente de la República. Las funciones de este directorio se encuentran expresamente contempladas en el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y en el decreto antes señalado, y se engloban eminentemente en dictar políticas de gestión de la entidad, autorizar contratación de empréstitos, operaciones en el mercado, conocer y resolver el cumplimiento de comunicaciones de la Superintendencia de Bancos, aprobar operaciones, aprobar la política de gestión de riesgos, emitir opinión de estados financieros, resolver recursos, entre otras. Por su parte, el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Estatuto de la Corporación
aprobados por la Superintendencia de Bancos, establecen las funciones del presidente del directorio, que entre otras son convocar, presidir sesiones, informar sobre la ejecución y aplicación de decisiones, ejercer las demás funciones señaladas en el Código Monetario y en el Estatuto. Como podemos observar, señor presidente, la Constitución en ninguna parte contempla al presidente del directorio de la corporación como sujeto de enjuiciamiento político. Tampoco se puede afirmar que esta autoridad tenga la potestad para emitir políticas públicas, conforme lo que ha señalado la Corte Constitucional. Cabe además señalar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento a seguir para iniciar un juicio político, y esta es la solicitud presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional, formalizado con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional y con los requisitos que se establece en la ley y en la Constitución. En ninguna parte tenemos una norma que permita que se pueda iniciar un juicio político por recomendación de la Comisión al Pleno, ni por resolución del Pleno. Cabe señalar que si bien la Comisión no está impedida de efectuar recomendaciones al Pleno, es evidente que estas deben enmarcarse siempre en lo que está previsto en la ley. No podemos irnos más allá. Caso contrario, solamente estamos incumpliendo con nosotros mismos con el deber de acatar y cumplir la ley y la Constitución. Y además estamos llevando a un error al Pleno de la Asamblea Nacional en este caso. En este sentido, mi voto por esta resolución fue en abstención, pero aclaro obviamente que considero que tenemos como Asamblea Nacional que tener otras acciones que conduzcan al cumplimiento de lo determinado por el Pleno de la Asamblea, pero siempre enmarcados en la ley. Gracias.